Buenos días, hermanas y hermanos. Responder bíblicamente esta pregunta, con claridad y en forma completa, en solo 10 minutos, no me fue posible. Por eso, por esta vez, he tomado 20 minutos para responderla, especialmente porque la respuesta requiere de claridad, ya que existe mucha confusión y también diferencias, entre distintas corrientes cristianas, cuando dan respuesta a esta pregunta. Por eso, para entregar dentro de este tiempo una respuesta válidamente bíblica, utilizaré únicamente los versículos principales que identifican los tres componentes de nuestro ser. El apóstol Pablo nos dice, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que el cuerpo, el espíritu y el alma son los tres componentes del ser humano. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estos tres componentes son distintos, pero forman integralmente nuestro ser, nuestra identidad. Son inseparables, en el sentido de que, si falta cualquiera de ellos, el ser humano deja de existir como ser viviente. Por eso, en lugar de componentes podríamos llamarlos dimensiones o funciones del ser humano viviente. Expliquemos entonces, de forma breve y bíblica, cada uno de ellos, para luego ver cómo se relacionan, como partes inseparables de la identidad humana. El cuerpo. El cuerpo es la parte material y biológica del ser humano. La Biblia enseña que Dios formó el cuerpo del hombre, del polvo de la tierra. Génesis, capítulo 2, versículo 7, dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. El cuerpo pertenece al mundo material, y tiene una existencia limitada. Con la muerte, el cuerpo se corrompe, se desintegra y finalmente vuelve al polvo del cual fue tomado, como dice, Génesis, capítulo 3, versículo 19. Polvo eres, y al polvo volverás. La Escritura no presenta al cuerpo como eterno. Por el contrario, afirma que el cuerpo actual desaparece. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7, dice: El polvo vuelva a la tierra, como era. Ya sea por descomposición natural, por el paso del tiempo, o por cremación, el cuerpo deja de existir y desaparece completamente. Entonces, surge la pregunta, si el cuerpo vuelve al polvo, ¿cómo ocurre la resurrección? El apóstol Pablo responde claramente en 1 de Corintios, capítulo 15, versículos 52 y 53, diciendo que los muertos serán resucitados incorruptibles. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. En este capítulo, en los versículos 42 al 44, Pablo usa la imagen de una semilla, para explicar que el cuerpo que tenemos ahora no es el que heredará la vida eterna. Dice: se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción, y también, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. La semilla muere y desaparece, pero Dios le da un cuerpo nuevo, distinto, según su voluntad, como dice Pablo, en el versículo 38. Dios le da el cuerpo como él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. La continuidad no es de la materia, sino de la identidad. Por eso, la resurrección no consiste en reconstruir el cuerpo corruptible que volvió al polvo, sino en que Dios da un cuerpo nuevo, incorruptible e inmortal. El cuerpo actual no continúa, el cuerpo resucitado es una nueva creación de Dios. Así, la Biblia enseña que el cuerpo, aunque es parte del ser humano, es temporal, y que en la resurrección Dios concede un cuerpo nuevo, perfecto e incorruptible. Nos queda por responder, ¿desde cuándo comienza a existir nuestro cuerpo? El Salmo 139, versículos 13 y 16, dice: Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas, que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Desde la concepción, Dios conoce y forma la vida humana. Hoy entendemos, científicamente, que desde la concepción existe ya un ser humano completo en su información genética, que hoy conocemos como ADN, que tiene la información completa de cada parte del cuerpo que será formada. El Salmo describe poéticamente
como Dios conoce y forma cada detalle de nuestra existencia, como persona única e irrepetible, desde nuestra concepción. Por eso, interrumpir el desarrollo de una vida, después de su concepción, es quitar la vida a un nuevo ser humano. Si bien la Biblia dice que Dios es el creador último de todo lo que existe, en el ámbito humano, Él ordena y usa la procreación como el medio natural para la formación del cuerpo. Como dice, Génesis, capítulo 1, versículo 28. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Aun cuando el cuerpo es formado a través de la procreación entre el hombre y la mujer, es Dios quien le da vida a ese nuevo ser a través del espíritu o soplo de vida. El espíritu. La Biblia llama espíritu al aliento o soplo de vida que Dios da al ser humano. En hebreo se usa la palabra ruaj, y en griego pneuma, para identificarlo. Como vimos en Génesis, capítulo 2, versículo 7, al formar Dios al hombre, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Este espíritu de vida es lo que mantiene al ser humano vivo desde su concepción hasta su muerte. Este espíritu no es un ser espiritual consciente, en el interior del hombre, sino la vida que Dios da y sostiene. Por eso, se podría decir que, el espíritu de vida es en realidad, prestado por Dios, ya que, como nos enseña la Escritura, pertenece a Dios, y vuelve a Él cuando la persona muere, como vimos en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, que dice, que, el polvo, o sea, el cuerpo, vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El libro de Job confirma esto, en Job, capítulo 34, versículos 14 y 15. Cuando dice: si Él, Dios, pusiese sobre el hombre su corazón, y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente, y el hombre volvería al polvo. Es decir, la vida del ser humano depende completamente del espíritu de vida que Dios le dio, al momento de su concepción. El apóstol Santiago lo expresa de forma sencilla en Santiago, capítulo 2, versículo 26, diciendo: el cuerpo sin espíritu está muerto. Mientras el espíritu de vida permanece, el cuerpo vive. Cuando Dios lo retira, el cuerpo muere. Es exclusiva decisión de Dios, cuando retirará el espíritu de vida dado a una persona. Cuando lo hace, la persona muere. Por eso, si alguien causa la muerte de otro ser humano, incluso la de un embrión en el cuerpo de su madre, o causa su propia muerte al suicidarse, o incurre en una acción que lo pone en peligro de muerte, comete un gran pecado, al tomar en sus manos una decisión, que solo pertenece a Dios. La Biblia también enseña que este espíritu de vida, además de dar y mantener la vida biológica al ser humano, hace posible que, al existir como ser viviente, pueda recibir entendimiento espiritual, cuando Dios lo concede, por medio de su Espíritu Santo. Job, capítulo 32, versículo 8, dice: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Es Dios, quien, al dar el espíritu de vida al ser humano, hace posible que al existir, pueda recibir el entendimiento espiritual, cuando Dios le concede la capacidad de comprender, de razonar y de percibir, lo espiritual, lo divino, lo trascendente. ¿El alma? El alma, en hebreo nefes, y en griego psiche, es uno de los aspectos más difíciles de definir del ser humano. La Biblia no entrega una definición sistemática, ni responde de manera directa a preguntas como: ¿qué es el alma? ¿Cómo se relaciona con el cuerpo y con el espíritu de vida? ¿Cuándo comienza a existir? ¿Y qué ocurre con ella cuando la persona muere? Por esta falta de revelación bíblica, han surgido diversas interpretaciones teológicas, con distinto grado de apoyo bíblico. En esta exposición, nos basaremos únicamente en los pasajes que con mayor claridad orientan hacia una respuesta bíblica, y cuando la Escritura guarda silencio, haremos inferencias teológicas que no contradigan ningún texto bíblico y sean consistentes con el conjunto de la revelación. ¿Qué es el alma? La Biblia enseña que en el ser humano existe una dimensión espiritual interior, un yo consciente, que no es el cuerpo, ni el espíritu de vida que Dios da para vivificar. Pablo lo expresa en 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 11. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Este espíritu del hombre se refiere al alma espiritual, es decir, la interioridad consciente del ser humano,
aquello por lo cual se conoce a sí mismo. En Romanos, capítulo 8, versículos 14 al 16, se distingue claramente entre el espíritu humano y el espíritu de Dios. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo se comunica con el alma humana, dándole testimonio, guía y entendimiento espiritual, cuando Dios así lo concede. El alma espiritual es una característica esencial del ser humano, que lo distingue de los animales. En Génesis, capítulo 1, versículo 26, Dios dijo: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Puesto que Dios es espíritu, el ser imagen y semejanza de Dios incluye una dimensión espiritual, un alma con capacidad moral, conciencia de Dios y responsabilidad ante Él. María, la Madre de Jesús, se refiere a esta realidad espiritual que tenemos interiormente, cuando dice en Lucas, capítulo 1, versículo 46. Engrandece mi alma al Señor. ¿Qué funciones cumple el alma? El alma es el centro interior de la persona. En ella se manifiestan el pensamiento, los sentimientos, las emociones, los deseos, la voluntad, la personalidad y la capacidad de decidir. Esta característica esencial del ser humano, o libre albedrío, reside en el alma, y de ella depende la respuesta del ser humano a Dios. Podemos identificar algunos ejemplos de estas funciones. En Mateo, capítulo 22, versículos 37 al 39. Jesús, al mandar amar a Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, muestra que el alma tiene la capacidad de amar. También, el alma experimenta tristeza, como cuando Jesús dice en Mateo, capítulo 26, versículo 38. Mi alma está muy triste. Y arrepentimiento, cuando Jesús dice en Lucas, capítulo 11, versículo 32. A la predicación de Jonás, se arrepintieron. Todas estas capacidades no provienen del cuerpo, sino de la dimensión espiritual, o alma, del ser humano. La capacidad de decidir libremente es central, desde el inicio de la historia humana. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, dice: Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios dio un mandato, y la posibilidad de decidir si cumplirlo o no. También les dijo cuál sería la consecuencia de no cumplir su mandato. Sabemos que Eva, y luego Adán, decidieron no cumplir este mandato y sufrieron las consecuencias. La capacidad de decidir se reitera a través de toda la Biblia. Otro ejemplo lo vemos en Josué, capítulo 24, versículo 15. Escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Los israelitas podían decidir entre servir a Dios o a los dioses de pueblos extranjeros, y su decisión fue seguir a Dios. La importancia de nuestra capacidad de tomar decisiones se ve claramente en Juan, capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Muy similar al mandato que Dios dio a Adán y Eva. Dios les dice lo que espera de ellos, les da libertad para elegir, entre tener fe y creer en el Hijo o rehusar creer en Él. Les dice también la consecuencia de tomar la decisión equivocada. Jesús nos muestra la importancia de decidir correctamente, ya que de nuestras decisiones dependen la salvación, la vida o la muerte espiritual. ¿Cómo se relaciona el alma con el cuerpo y el espíritu de vida? El ser humano es una unidad indivisible. No está compuesto de partes separables, sino que puede ser descrito conceptualmente por tres características o dimensiones, inseparables mientras vive: cuerpo, alma espiritual y espíritu de vida. El alma puede entenderse como el centro de la persona, que recibe influencias desde dos direcciones. Por un lado, recibe influencias del mundo a través del cuerpo y sus sentidos, lo que genera deseos, pensamientos y decisiones. Por otro lado, recibe la influencia de Dios, a través del Espíritu Santo, quien guía, convence y revela la voluntad divina.
El espíritu de vida, dado por Dios, no comunica contenidos espirituales, ni actúa como un intermediario consciente, sino que hace posible que el ser humano exista como ser viviente y, que al existir, tenga la capacidad de recibir entendimiento espiritual cuando Dios lo concede, como ya vimos en Job, capítulo 32, versículo 8. Así, es el alma quien decide, a cuál influencia responder, al Espíritu Santo, o a los deseos que vienen del mundo. Como describe Pablo, en Gálatas, capítulo 5, versículos 16 y 17. Digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. También Pablo describe el contraste entre la manifestación de las obras de la carne, como resultado de decidir por los deseos del mundo, y la manifestación del fruto que resulta de seguir al Espíritu Santo, en Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 23. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, enemistades, pleitos, iras, envidias, y homicidios. Mas, el fruto de Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad y fe. ¿Desde cuándo existe el alma? Dado que el ser humano es indivisible, cuerpo y alma existen desde el inicio de su vida. En la concepción, comienza la existencia de un nuevo ser humano completo. Zacarías, capítulo 12, versículo 1, afirma que Dios forma el espíritu del hombre dentro de él, indicando que Dios es el autor directo de la dimensión espiritual de la persona. Dios forma un espíritu humano bueno, sin inclinación al mal, ya que la inclinación al mal no es creada por Dios, sino que es consecuencia de haber sido creada en una condición relacional con una humanidad ya caída, separada de Dios, como resultado de la desobediencia de Eva y Adán. Entonces, los padres participan en la generación corporal, pero Dios forma el espíritu humano, resultando un solo ser viviente, vivificado por el espíritu de vida que procede de Dios. Job dice explícitamente que Dios crea el alma humana y que ésta es vivificada por el soplo de vida que nos dio, en Job, capítulo 33, versículo 4. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Por eso, siendo Dios el creador de nuestra alma espiritual, es llamado Padre de los Espíritus, como dice Hebreos, capítulo 12, versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus, y viviremos? ¿Qué ocurre con el alma cuando la persona muere? La Biblia es clara en responder lo que ocurre con el cuerpo y el espíritu de vida cuando la persona muere. El cuerpo vuelve al polvo, como vimos en Génesis, capítulo 3, versículo 19, y el espíritu de vida vuelve a Dios que lo dio, como vimos en Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7. En cuanto al alma espiritual, la Escritura no describe explícitamente lo que ocurre con ella tras la muerte. Eclesiastés, capítulo 9, versículos 5, 6 y 10, dice: Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Estos versículos nos dicen que al morir cesa toda actividad consciente, no hay pensamiento, memoria, emociones, ni obras. No dice que el alma muere con el cuerpo, pero dice que aunque siguiera existiendo, deja de funcionar conscientemente. La Biblia guarda silencio sobre los detalles de este estado, entre la muerte y la resurrección, recordándonos en Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová. Sin contradecir la Escritura, es bíblicamente defendible entender el estado de las personas fallecidas como una condición de inconsciencia total, descrita bíblicamente como estar dormidos. Por ejemplo, en Juan, capítulo 11, versículos 11 y 13 dice: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y en Daniel, capítulo 12, versículo 2, ¿qué dice?
Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. En este estado, la identidad personal es preservada por Dios, a la espera de la resurrección. En la resurrección, Dios proveerá un nuevo cuerpo, devolverá el espíritu de vida y el alma despertará para volver a existir como un ser humano completo, el yo resucitado. En resumen, el ser humano es una unidad indivisible, creada por Dios, que podemos comprender distinguiendo tres realidades inseparables: el cuerpo, el espíritu de vida y el alma. El cuerpo nos relaciona con el mundo material. El espíritu de vida, dado por Dios, nos concede la existencia y la posibilidad de vida física y espiritual. Y el alma, es nuestro yo interior, donde residen la conciencia, la voluntad, las emociones, la responsabilidad moral y la capacidad de decidir. Nuestra identidad no está en el cuerpo, que es temporal y perecedero, ni en el espíritu de vida, que vuelve a Dios al morir, sino en el alma espiritual, que constituye quienes somos. Durante la vida, el alma recibe influencias tanto del mundo como de Dios, y es allí donde se toman las decisiones que definen nuestro destino eterno. Al morir, el ser humano deja de funcionar como ser viviente, pero su alma espiritual, donde reside su identidad, es preservada por Dios hasta la resurrección. Comprender esto nos ayuda a entender quiénes somos, por qué somos responsables de nuestras decisiones, y dónde reside verdaderamente nuestro yo. Que Dios te bendiga.